Bienvenidos a la nueva categoría, la categoría de Aprendamos. Os dejamos una tarjetita por aquí arriba para que podáis ver un poco de qué va el tema. Lo que vamos a tratar el día de hoy es la inflación y cómo nos afecta a todos. Comenzamos. ¿Te has dado cuenta de que, aunque te suban el sueldo, si es que te lo suben, sigues teniendo menos dinero cada año? Por supuesto. Te explicamos el porqué. Esto se debe al famoso término inflación. ¿Qué es la inflación? Básicamente es un aumento generalizado del precio de bienes y servicios dentro de una economía, ¿no? En un periodo de tiempo. Normalmente lo vamos calculando cada año. ¿Sobre qué se basa? Quien haya estudiado economía ha escuchado siempre la famosa cesta de bienes o canasta de bienes y servicios, ¿no? Que al final es un conjunto de bienes y servicios o artículos que se toman como representación para medir los cambios en el coste de la vida, ¿no? a lo largo del tiempo. Puede ser alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, vivienda, medicinas, seguros, atención médica, etcétera, ¿no? Todo lo que usamos al día a día y no dejan de ser bienes de primera necesidad, prácticamente. Básicamente. Eso es lo que se toma en representación, y esa variación en los precios de las mismas categorías durante un año es lo que define la inflación, ¿no? Vale. Vamos a pasar al siguiente término. Inflación o inflación subyacente. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. La subyacente es un tipo de inflación, ¿vale? Pero está excluyendo precios de productos volátiles, como pueden ser alimentos no procesados, productos frescos, no fruta, etcétera, y la energía. Por eso, ¿vas a decir algo? No, justamente lo que tenemos aquí a mano derecha, para que la gente lo vea, parte subyacente y la inflación, que ahora explicas un poco, porque al final no deja de ser una media. Sí. Entonces, tanto la inflación como la inflación subyacente, al final del periodo vas a ver un porcentaje, ¿no? La inflación ha sido del 5%, la inflación subyacente ha sido del 3%. ¿Significa esto que todas las categorías hayan subido el precio en un 5% o un 3%? No. ¿Vale? Puede ser. Seguro que muchos os habéis dado cuenta de que ellos dicen la inflación del año pasado ha sido del 3%. Y a la vez te dicen en las noticias, pero si los huevos, el pan, la fruta ha subido un 20%, ¿cómo puede ser? Esto es porque al final cada categoría es independiente, ¿no? Y los precios pueden variar de una manera o de otra. Entonces, pues es importante tener en cuenta o de saber distinguir estos conceptos, ¿vale? Porque que a ti te digan un 5%, la vida de media es un 5% más cara, pero te puede afectar más. Por ejemplo, si tú no compras casas, a ti lo que haya cambiado en la casa te da igual. La inflación, digamos, en vivienda ha podido bajar un 10%, pero los precios de los alimentos subir un 20%, con lo cual digamos que la media sería un 10% positivo, ¿no? O sea, pero tú esa parte que sería beneficiosa para ti en la vivienda no te afecta, solo te afecta el tema de los alimentos, con lo cual te va... Llevándolo un poco, llevándolo a tierra, imagínate que tienes un coche, ¿vale? Y otra persona no tiene coche. Entonces, si la inflación es tremenda, es un caso aislado, no real, ¿vale? El petróleo tiene una inflación de la leche, al final el que tiene el coche es perjudicado, ¿no? Por esta inflación que la persona que no tiene coche. Es un poco por donde van los tiros. Sí. Así pues con muchas categorías. Que al final la inflación afecta prácticamente a nivel global, no solamente a una cosa en específico. Todo. Lo que pasa es que es una cesta, como hemos dicho, que te representa, ¿no? Porque es lo que una persona normal en su día a día consume. Eso es. Voy a lanzarte una pregunta, ¿vale? Que pienso yo que mucha gente tendrá. La inflación subyacente en sí es una medida más estable que la inflación. Entonces habría que considerar la subyacente, ¿no? Antes que la inflación para determinar la inflación más estabilizada, ¿no? O sea, es más estable porque no te quita digamos, las categorías más volátiles, las que más pueden cambiar en un periodo de tiempo, con lo cual, pues eso, es más fácil ver cómo va evolucionando el tema de la vivienda, el tema de la atención médica, ¿no? Eso es todo más estable. Y eso es bueno para ver la subyacente. Que tú veas la diferencia entre la inflación y la inflación subyacente, te va a decir, vale, esa diferencia va a provenir casi todo de energía, alimentos frescos, etcétera. Con lo cual, sabes, por decirlo mal y pronto, sabes por dónde te va a venir el susto. Entonces, es más estable, pero no necesariamente es mejor o más fácil de medir. Realmente deberías tener en cuenta todo, porque al final te va a afectar en mayor o menor medida de la misma manera.
Vamos a ir con la parte que más me gusta y mucha gente también le Sí, gustará, los vamos a poner, sueldos. vamos a poner unos ejemplos. El primer ejemplo es muy sencillo, ¿vale? Imagina que tenemos un sueldo de 100 o unos ahorros de 100 y te los suben un 2% en el año, ¿vale? Pero tienes una inflación del 4. Entonces tú, a final de año, tú has tenido 100 más 2, 102 menos 4, 98. Entonces tu poder adquisitivo es 98 cuando hayas partido de 100. Con lo cual ahí tenemos al hombre a punto de entrar en depresión diciendo, ¿qué pasa? Que cada vez soy más pobre, ¿no? Esto al final es el efecto que te provoca la inflación. Tú dices, buah, cobro más, perfecto, pero resulta que los precios de las cosas suben más de lo que te suben a ti el sueldo, con lo cual cada año que pasa, vas un poquito más abajo, un poquito más abajo, un poquito más abajo, un poquito más abajo. Por eso, dejar el dinero en el banco simplemente, o sea, ningún tipo de rendimiento, no es una solución inteligente, porque el valor del dinero cada vez es menor, porque el precio de las cosas sigue aumentando. Efectivamente. Que eso da para otro vídeo. Entonces, aquí en este ejemplo vamos a complicarlo un poquito más, vamos a meter un nuevo concepto que se llama la deflación del IRPF. Deflactar el IRPF significa básicamente que a ti te ajusten los tramos del IRPF según avanza la inflación. Esto es básicamente para que tú no tengas una doble imposición, entre comillas, de estás comiéndote el efecto de la inflación, con lo cual tienes menos poder adquisitivo, pero como te han subido el sueldo, también te sube el tramo de IRPF y encima vas a pagar más impuestos. Este es el ejemplo que tenemos aquí, ¿vale? Esto sería si no se deflacta el IRPF. Tú imagínate que tienes un sueldo de 30.000 euros, te suben el sueldo un 5% y tienes una inflación del 5%. Bueno, resulta que al final tu sueldo final van a ser 31.500 euros. Vamos a suponer que con 30.000 euros tú pagabas un 20% de IRPF. Pero ahora, al subirte el sueldo a 31.500, pagas un 25% de IRPF. Es un ejemplo muy tonto, ¿vale? No es así, pero para que se entienda. Entonces, en el primer caso, a ti te quedaba de neto 24.000 euros. Ahora, con la subida de sueldo, te quedan 23.765. Es decir, te queda menos dinero que antes. Pero encima, tienes una inflación del 5%, con lo cual a ese dinero real que te queda, tienes que contar que todo es un 5% más caro. Con lo cual, tienes un 5% más pobre por el tema de la inflación y encima eres un poquito más pobre porque te queda menos dinero porque estás pagando más impuestos a través del IRPF. Entonces, el hombre que teníamos antes en depresión ahora ya está a punto de pegarse un tiro porque no sabe ni dónde está su dinero, ¿no? Y realmente no ha hecho nada. Si él decía, sí, me acaban de subir el sueldo un 5%, qué bien, ¿no? O sea, eso es lo que queremos todos. Y resulta al final que el escenario que tienes es completamente distinto y encima más negativo. Al final hay que tomar una serie de decisiones, ¿no? Para poder mover ese dinero, que lo haremos en un siguiente vídeo. Al final del vídeo vamos a comentar un poco algunas cosillas que podemos considerar, pero como comentabas tú, Dani, dejar el dinero en la cuenta bancaria no es lo más inteligente, porque al final no tienes rendimiento ninguno. Las cosas como son. Eso es. Te voy a lanzar una preguntilla, ¿vale? Que la has respondido antes, pero por si acaso alguien se ha quedado un poco rezagado. Entonces, aunque se suba el IPC, siempre vas a perder dinero. Menos mal, pero vas a perder dinero siempre, cada año. Poquito a poquito. Aunque se suba el sueldo, quieres decir. Sí. El IPC, perdón. Sí. Sí, claro. Al final, al final todo depende, ¿no? Pero normalmente los ajustes de sueldo van acorde a la inflación, si es que te lo ajustan. Entonces, básicamente, si no te deflactan el IRPF, siempre vas a perder dinero. Vale. Digamos que en el mejor de los casos te vas a quedar como estabas el año pasado. Si no tomas ninguna medida para combatir la inflación, es decir, tomamos el ejemplo de la persona que cobra dejar dinero en el banco. En el mejor de los casos vas a estar igual que el año anterior, que es ajuste por inflación de sueldo y listo, y te deflactan el IRPF, con lo cual estamos igual. Que no te lo deflactan, puedes estar peor. Que no te suben el sueldo, vas a estar peor seguro. Vale, perfecto. Bueno, aquí tenemos una representación muy llamativa, ¿no? De qué es el causante de la inflación. Yo creo que ya solamente por las imágenes se ve un poco por dónde van los tiros. Sí, al final hay muchas medidas, ¿vale? Pero también está la oferta y la demanda, hay muchos temas detrás, ¿vale? Pero uno de los principales problemas es la impresión de dinero. Aquí hemos puesto a un señor súper arreglado en traje con la bandera de España, representando un poquito al gobierno de este país, ¿no? Una impresión de dinero a mansalva, loquísima,
Y la última imagen representa un poco la codicia, ¿no? A nivel irónico. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa al final? Cuando los gobiernos o los bancos empiezan a imprimir dinero sin ningún tipo de control por política monetaria X, según se imprime más dinero, el valor relativo del mismo va bajando. Entonces, esto significa, en palabras traídas al cristiano, significa que con el mismo billete cada vez puedes comprar menos cosas. Esto es lo típico que habéis oído siempre de decir, joder, es que hace 15 años con 50 euros llenaba el carro de la compra y ahora no compro ahora no lleno ni la mitad. Básicamente este es el efecto. Literalmente eso. Uno de los grandes causantes es imprimir dinero sin ningún tipo de control, porque así, bueno, vas a estimular consumos, etcétera, etcétera. Pero al final el daño colateral es que hay más dinero en circulación, el dinero cada vez vale menos, con lo cual tú puedes comprar menos cosas. Sí, y este efecto se ve en países de Latinoamérica que el efecto es tremendamente devastador por imprimir sin ningún tipo de orden ni concierto. Entonces, es peligroso esto de imprimir por imprimir. Hay que tener un poco de consideración. Y lo más importante, dejar vuestros comentarios, cualquier duda que hayáis tenido en este vídeo, sobre algún punto que hayamos comentado de inflación, por favor dejadlo en los comentarios, vamos a responder a todo el mundo. Y sobre todo, seguidnos, quedaros en este canal porque van a venir vídeos muy interesantes de cómo poder combatir la inflación y sobre todo temas que os van a encantar porque son del día a día y nos afectan a todos. Así que muchas gracias, como siempre, like, suscribiros, nos vemos en un siguiente vídeo.